José le llamó. Luego en la tierra. Gracias por estar ahí y acompañarnos una vez más en este programa donde, por supuesto, como siempre, abrimos la palabra de Dios para enriquecer nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos trae fe. Si usted quiere más fe, vaya siempre al libro sagrado, a la Biblia, y su fe reverdece. Siempre es así, siempre es así. Las enseñanzas son maravillosas. Como es habitual en este programa, el pastor Norberto Carlini está con nosotros. Gracias por venir. Gracias, José María, muchas gracias. Y abiertos y como una esponja, esperando lo que Dios ha puesto en el corazón, en el espíritu del pastor Norberto Carlini, y que nos va a enseñar en esta ocasión. Así que, Norberto, es todo tuyo. Muchas gracias. Hoy quiero comenzar la introducción en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Al principio yo diría que todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6, hay una serie de consejos para el matrimonio, consejos para los hijos, comportamiento para el marido, la mujer, cómo tienen que honrarse hijos a padre, cómo tienen que comportarse con sus jefes, sus patrones, toda una serie de consejos muy interesantes que tienen que ver con la esencia de la vida práctica testimonial que nosotros tenemos con nuestros semejantes. Muy hermosos los consejos. Pero de repente salta al verso 10, que va a ser nuestro tema, y dice, por lo demás, hermano, comienza el apóstol Pablo diciendo, por lo demás, como diciendo, hasta aquí yo le he dado una serie de consejos muy prácticos, muy espirituales, muy bíblicos, donde ustedes tienen que tratar de alinearse a ello. Pero viene un área, viene una circunstancia en la vida del ser humano que nada tiene que ver con este comportamiento humano, sino que afecta a la parte espiritual. Por eso dice, por lo demás, hermano, después que hayas hecho y te hayas alineado y hayas tratado de cumplir con toda esta serie de requisitos, hay un área que tiene que prestarle mucha atención. En este por lo demás que viene, comienza diciendo el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, después de esto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué está diciendo que tenemos que fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza? Como diciendo, una vez que hagan todo esto, no es suficiente. Necesitan, aparte del cumplimiento de estos principios, de estas ordenanzas, de estos mandamientos, aunque ustedes se satisfagan que están haciendo las cosas correctamente, necesitan, aparte de esto, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A qué se debe este llamado especial? Agrega el apóstol Pablo diciendo, y no solamente que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. O sea que no solamente nos enseña a mantener ordenanza, lineamientos y conducta, sino nos pide de una manera especial que nos fortalezcamos en Dios, en el poder de su fuerza, y que nos vistamos de una armadura especial. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Lo revela el verso 12 muy claramente. Porque, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo atrás y aclaro, Pastor Silvestri. Una son las enseñanzas que nos permiten mantener una relación social con la familia, con el prójimo, modos de conducta testimoniales, pero hay un área en la vida que vamos a ser enfrentados no a problemas naturales y sociales
que nuestra lucha no será contra carne y sangre, contra personas, será contra otro sistema al cual tenemos que estar, como dice el verso 10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. De este modo, y vestido con toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir contra todas las acechanzas del diablo. Déjame que, Sí que- mientras vos explicabas también todo esto, podríamos decir que Pablo dice, estas cosas las solucionan fácil. Ahora vamos a algo más bravo. Sí, así vamos a es. meterlo más profundo. Vamos a ir más adentro, ¿no? Y creo que a veces estamos contentos porque hemos arreglado algunas pequeñas cositas, gracias a Dios. Y nada es pequeño en la vida, ¿no? Pero parece que nos está metiendo en cosas, en aguas profundas, Así es. en algo que realmente no todo el mundo conoce y probablemente pocos conocen. Así que prepárese, porque vienen unos minutos de enseñanza que usted no puede tomarla, digamos así, de manera liviana, sino tiene que prestar mucha atención y un corazón abierto. Y de esto se trata esta guerra a la cual nos introduce el apóstol Pablo. Así es. Como bien decía Pastor Silvestri, si yo pregunto, mira, soy hijo, ¿cómo tengo que comportarme con mis padres según Dios? Acá muy claro, dice. ¿Cómo si soy esposo? ¿Cómo tengo que comportarme con mi esposo? Acá está muy claro. ¿Cómo tengo que comportarme con mis semejanzas? Acá está muy claro. Son las cosas que comúnmente queremos saber. Pero el apóstol dice, pero pará, vas a entrar en otro terreno que no lo vas a encontrar en un librito diciendo esto es así, así, asado. Vas a tener que estar fuerte porque la lucha va a ser contra un sistema que no lo podés tocar, no lo podés ver y se te va a presentar de muchas y diferentes maneras. Y yo titulé esto que estamos en lucha y como dice la palabra, no contra carne y sangre, sino que estamos en lucha contra un reino muy bien organizado. Y en este reino de las tinieblas que está muy bien organizado, nos habla la palabra de gobernadores de tinieblas, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nos habla de distintos niveles de autoridad en este reino de tinieblas. Ahora, ¿cómo funcionan esto? Estos funcionan en distintas esferas. Por ejemplo, hay algunos que actúan en esferas de gobierno, inspirando, motivando a gente que está gobernando ciudades, provincias, naciones, para traer confusión, para apartarlos de Dios, para crear conflicto, aunque creen que están haciendo lo correcto. Otras áreas o esferas que trabajan en la esfera de la educación. Hoy estamos luchando enormemente con algunas leyes que quieren salir, que son contrariamente a Dios, y sin embargo vienen con un viso de legalidad para que nosotros seamos obligados a poder poner por obra esas enseñanzas. Se mueve en la esfera de la cultura, y con el nombre de cultura nos introducen a un mundo que tiene que ver con lo espiritualmente profundo del reino de las tinieblas, el ocultismo. Por ejemplo, en nuestra ciudad, querido José María, yo recuerdo que el año pasado se promocionó mucho el turismo en los cementerios. Era algo muy cultural, o como dicen en la época, muy culturoso. Sin embargo, eso no tiene ningún respaldo espiritual. Visita las tumbas, o hacer algunas ceremonias. De noche se van haciendo ceremonias. Y ese es el mundillo donde se mueve el ocultismo, este reino de las tinieblas. Ahora, cuando uno no tiene el discernimiento, que vos hablás muy bien esta mañana en la reunión, ese discernimiento espiritual, uno puede caer presa, puede caer en la trampa, en la red, que si no está, como dice la palabra, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, muy fácilmente vamos a ser atrapados
Y esa lucha, le dice el apóstol Pablo, yo no quiero que ustedes la ignoren. Yo quiero que ustedes sean excelentes cristianos, que tengan una conducta de vida, que guarden todo lo que dice Efesios 5 y Efesios 6, pero hay una guerra, hay una lucha que ustedes no quiero que ignoren, porque la van a enfrentar y tienen que estar preparados. No hay peor cosa que salir a la guerra y no conocer ni las armas, no saber de qué manera me voy a enfrentar, contra quién, Claro. y aquí la palabra es muy ¿Quiénes están clara. a favor? ¿Quiénes vienen a atacarme? Claro. Sí. Es estar sin guardia, así, Claro. con los brazos caídos. Por eso que cuando habla de revestirse de toda la armadura de Dios y habla de casi de un uniforme militar, porque Pablo lo estaba mirando desde la cárcel a un soldado romano y él comienza a mirar en el uniforme del soldado romano algunos elementos que lo espiritualiza para entender cómo tenemos que vestirnos nosotros Mirá. con toda la armadura de Dios. Y eso es muy interesante. Aquí el Señor nos dice, no solo vas a ser un buen hombre, una buena mujer, un buen matrimonio, un buen hijo, quiero decirte que vos vas a ser un soldado porque va a estar en guerra, en lucha. El reino de las tinieblas, en el momento que tú te identificas con el reino de Dios, porque la Biblia dice que Dios el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que nosotros no es que cambiamos de religión o cambiamos de fe, fuimos trasladados de reino. Antes estábamos en un gobierno espiritual que nos llevaba a la muerte, al dolor, al pecado, a la miseria, y ahora fuimos trasladados a un reino que la Biblia lo llama el reino de luz, el cual el rey es Jesucristo. Y este rey es un rey de amor, de paz, es un rey de gloria, es el rey que nos cambió, que nos transformó. Ahora, en el momento que esa traslación se produce, nos constituimos en enemigos del reino. Mira, vos y yo somos bastante conocedores del mundo futbolístico. Mucho. ¿Viste cuando... Sé que la pelota es redondita Sí. y eso, ¿no? ¿Viste cuando un futbolista es vendido a otro club? Son profesionales, Sí. y ellos tienen que vestirse otra camiseta y jugar para el equipo contrario. Cuando vuelven a jugar con esto, lo silban todo el partido, lo insultan, lo tratan mal. Es un traicionero que se volvió. Y el hombre es un profesional que trabaja de eso y gana de eso. En el mundo espiritual, cuando nosotros fuimos cambiados de reino, el enemigo de este reino, de estos reinos, o sea, los que son parte organizativa de este reino, se dan cuenta que en el momento que entramos nosotros al reino de Dios, Dios nos pone un uniforme y nos constituye en soldados. ¿Y contra quién vamos a pelear? Contra el reino donde salimos. Ah, mira. Entonces no es que nos va a silbar o nos va a gritar cosas feas, nos va a luchar. Van a atacar. Van a atacar y nosotros tenemos que saber y cómo, contra quién, y tenemos que estar preparados en esa lucha. Por eso inicia el texto verso 10, por eso mi hermano, no se queden con una línea de doctrina, de concepto, de buenas costumbres, de buen comportamiento, sepan que ustedes se van a servir de un uniforme que el Señor los puso como soldado. Y cuando uno se pone como soldado, no es solo para hacer un desfile y una marcha, es porque van a salir a una guerra. ¿Nos vas a hablar de este uniforme? Sí, señor. Ya no- Enseguida nomás, escuche, por favor. La descripción que nos hace el pastor Norberto Carlini de lo que nos enseña la Escritura en esta noche, tiene que ver con, y aquí creo que hay una revelación que nos ha dado, que debiéramos tomar debida nota. Hay gente que nos mira, nos observa, esto te quieren hacer cambiar de religión. Y el pastor Carlini dice, de ninguna manera. Se trata de la vida. ¿Qué va a hacer usted con su vida, con su existencia? Hay un ambiente de oscuridad, de tinieblas, un reino de las tinieblas, y hay un reino de Cristo. Y si hay algo que tiene sentido para nosotros en Cristo Jesús, es ese traslado. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, quédese con nosotros. Esta es la enseñanza que toda la pantalla de Canal Luz le entrega. Aquí no estamos ofreciendo una nueva religión. No estamos pensando en algo oportunista, novedoso. Esto es, fíjese,
2000 y tantos años atrás, es la enseñanza central, profunda, definitiva de la fe. Quédese con nosotros. En 30 segundos volvemos con el pastor Norberto Carlini y este tema tan importante. Dijo un hombre, mi siervo enfermo.